Desde el inicio de la Sagrada Escritura se establece que Dios fue el creador del universo y de nuestro planeta, tal como lo describe Génesis al narrar que en el principio Dios formó los cielos y la tierra. Sin embargo, este libro revela dos relatos distintos sobre cómo ocurrió la creación, cada uno con sus peculiaridades y detalles. Muchos creen que la Biblia solo presenta una versión oficial sobre la creación, pero esta percepción solo muestra una parte de la realidad. Lo que muchas veces no se explica es que el primer capítulo de Génesis describe una creación en gran escala, ejecutada en un lapso de 6 días. El proceso descrito es sistemático. El primer día se crea la luz, el segundo el firmamento y el tercer día los continentes y los océanos. Hasta el sexto día, cuando finalmente se crea a la humanidad, tanto hombres como mujeres simultáneamente en un proceso ordenado y metódico. Al avanzar a Génesis 2, la narrativa toma un giro, presentando un enfoque más terrenal y detallado. Aquí, Dios no solo ordena desde las alturas, se describe trabajando en la tierra, formando a Adán del polvo del suelo. La mujer es creada después, y de una manera diferente, siendo formada a partir de una costilla de Adán. La coexistencia de estas dos narraciones puede parecer contradictoria. Podría esperarse que, siendo inspiración divina, la Biblia presentara un relato unificado. Sin embargo, los estudiosos han debatido por siglos sus diferencias. Algunos proponen que cada relato ofrece una perspectiva distinta, uno como una vista panorámica y el otro como un enfoque cercano y personal. Estas divergencias sugieren que Génesis compila diversas tradiciones que se fueron integrando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, partes del texto que enfocan en leyes y rituales provienen de fuentes sacerdotales, mientras que los relatos más íntimos y humanizados, como el de Adán y Eva, emergen de tradiciones más narrativas y personales. Estas diferencias son tan marcadas que incluso el orden y método de creación varían, indicando la posible intervención de múltiples autores en la redacción de estos textos. En resumen, Génesis no solo documenta el origen del mundo, sino que también refleja la rica amalgama de tradiciones culturales y espirituales que formaron parte de su escritura. Reflexionemos un momento sobre la dualidad de relatos en el libro de Génesis. En el primer capítulo, hombres y mujeres emergen de manera simultánea, como iguales y en paralelo, desde el inicio de los tiempos. Contrariamente, en Génesis 2, la narrativa presenta primero a Adán y luego a Eva, lo cual introduce una dinámica diferente y una perspectiva cambiante. Entonces, ¿por qué coexisten estas dos visiones en un mismo texto sagrado? Podría ser que los antiguos autores hebreos buscaran amalgamar diversas ideas en un solo cuerpo de texto. O tal vez el Génesis que conocemos hoy sea el resultado de una compilación de narrativas más antiguas. Quizás los redactores no pretendían forjar una historia impecable, sino hacer su mejor esfuerzo por explicar un misterio mucho más grande de lo que podemos concebir. Interesantemente, el primer relato no menciona el jardín del Edén, ni la serpiente, ni el árbol, ni la caída del hombre, elementos que solo aparecen en el segundo relato. Esto nos lleva a preguntar, ¿es Génesis 2 una indagación más profunda sobre la naturaleza humana, mientras que Génesis 1 se configura más como un plano del universo? Estas narraciones no son simplemente dos perspectivas, son como una mezcla teológica, intentando conciliar creencias antiguas y a veces contradictorias. Aquí radica la verdadera revelación. Si Génesis presenta múltiples versiones de la creación, ¿qué otras historias hemos pasado por alto? No debemos olvidar que Génesis no representa la primera narrativa de creación en la historia de la humanidad.
Civilizaciones anteriores ya habían desarrollado sus propios mitos cosmogónicos, algunos sorprendentemente similares a los relatos bíblicos. Por ejemplo, la Enuma Elish de Mesopotamia, que es mucho más antigua que Génesis, relata la creación del mundo a partir del cuerpo de la serpiente cósmica Tiamat, tras una batalla divina. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Este mito presenta elementos como la separación de aguas y la formación de la tierra que son inquietantemente similares a los encontrados en la Biblia. Esto nos lleva a cuestionar: ¿es coincidencia que Génesis se asemeje tanto a estas antiguas historias? ¿O acaso sus redactores incorporaron y adaptaron estos mitos antiguos a un contexto monoteísta? Esta es una pregunta que ha alimentado debates académicos durante siglos. Incluso los mitos de creación egipcios y griegos reflejan temas similares, donde el orden emerge del caos y las aguas primordiales, un patrón recurrente en los relatos de creación de diversas culturas, demostrando que el intento de explicar el origen del universo es un tema universal y profundamente arraigado en la psique humana. Estas narrativas comparten elementos comunes: las aguas originarias, entidades divinas moldeando el cosmos y el caos que precede al orden. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿por qué son relevantes estos mitos antiguos para comprender el Génesis? Revelan algo fundamental. Génesis no introduce un concepto totalmente nuevo. Forma parte de una vasta tradición de relatos creacionistas que se extienden a lo largo de siglos en diversas culturas del mundo antiguo. Mientras que otros mitos frecuentemente presentan múltiples deidades en conflictos caóticos para establecer el orden, Génesis propone un enfoque distinto que simplifica la narrativa. A diferencia de un panteón de dioses en conflicto, presenta a un solo Dios que, mediante su palabra, da forma a la existencia, eliminando cualquier batalla. Este es el verdadero ingenio del Génesis. Este libro incorpora elementos de antiguos relatos: el caos, la creación, el orden, pero los reinterpreta dentro de un marco monoteísta radicalmente simplificado. Parece como si los escritores bíblicos observaran todos los mitos existentes en su tiempo y decidieran: hagámoslo de otra manera. Nuestro Dios no necesita vencer a ningún dragón. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. No obstante, no afirmo que los autores del Génesis copiaran estos mitos de forma literal, pero es innegable que estaban influidos por ellos. Estas culturas estaban interconectadas, compartían ideas
y sus narrativas evolucionaban conjuntamente. Al reconocer esto, el Génesis trasciende ser meramente un texto religioso, convirtiéndose en una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Una historia global que refleja los esfuerzos de la humanidad por entender sus orígenes. Y aquí no termina la influencia de estos mitos. Moldaron la forma en que los pueblos antiguos percibían el mundo y su lugar dentro del cosmos. En la antigua Mesopotamia, por ejemplo, la creación no se veía como un acto pacífico y ordenado, sino como el resultado de una violenta confrontación cósmica. Esta visión del mundo influía en cómo se percibían los dioses y la propia existencia humana. Entonces, surge la pregunta esencial: ¿por qué los redactores de Génesis decidieron desmarcarse de la tradición de violencia y caos? ¿Fue su narrativa una respuesta a esos antiguos mitos? ¿Una manera de declarar que su Dios estaba por encima de esas luchas cósmicas? Expandiendo la discusión a relatos aún más polémicos, consideremos los sumerios y su concepto de la anarquía. En la mitología sumeria no se presenta a los dioses en una tranquila existencia celestial como en Génesis. En su lugar, se describe a la anarquía como seres celestiales involucrados directamente en la creación de los humanos. Y aquí las cosas toman un giro aún más sorprendente. Los sumerios creían que la humanidad fue creada como mano de obra esclava para los dioses. Según los antiguos textos, los dioses estaban abrumados con sus tareas, así que crearon a los humanos para el trabajo pesado. Aunque los textos afirman que los humanos fueron moldeados de una esencia divina, esto nos recuerda la narrativa de Génesis, donde Dios forma a Adán del polvo de la tierra. Pero a diferencia de la historia sumeria, en Génesis los humanos fueron creados no como sirvientes, sino con un propósito más noble. La especulación se intensifica con algunas teorías modernas, como la de los antiguos astronautas, que sugieren que la anarquía podría haber sido, en realidad, extraterrestres que llegaron a la Tierra y manipularon genéticamente a los humanos. Sí, estamos explorando la posibilidad de una intervención extraterrestre en el origen de la humanidad. Según esta hipótesis, los Anunnaki no solo descendieron del cielo en un sentido metafórico, sino que literalmente llegaron de otro planeta y diseñaron a los humanos para que sirvieran como su mano de obra. Antes de que esto te sorprenda, consideremos lo siguiente. Los sumerios fueron una civilización pionera. Poseían conocimientos avanzados en escritura, matemáticas, astronomía y arquitectura mucho antes de lo que se consideraría su tiempo. ¿De dónde provino toda esta sabiduría? ¿Podría haber sido transmitida por estas deidades celestiales? Eso es lo que sugieren los defensores de la teoría de los astronautas antiguos. Sin embargo, creas o no en la perspectiva extraterrestre, lo crucial es reconocer que la narrativa sumeria sobre la creación es una de las más antiguas y presenta similitudes sorprendentes con relatos posteriores, como el de Génesis. Ambas historias describen a seres que modelan a los humanos a partir de la tierra. Pero en la narrativa sumeria, los dioses son pragmáticos. Necesitan trabajadores, no entidades espirituales elevadas. ¿Y si la historia de los Anunnaki es el verdadero origen? ¿Y si el relato de los dioses creando humanos para servirles es la precursora de una versión más pulida que encontramos en Génesis? Porque, seamos honestos, la narración de Génesis parece ser algo más limpia, ¿no es así? Dios crea a los humanos y les otorga dominio sobre la tierra. Pero, ¿y si eso es solo una versión más amable y pública de una historia de origen mucho más sombría? Una en la que los humanos fueron creados no para gobernar, sino para servir. Reflexiona sobre esto. En Génesis, a los humanos se les otorga libertad y se les coloca en un paraíso, pero en la mitología sumeria, los humanos fueron creados como trabajadores,
y utilizados para el beneficio de los dioses. Es casi como si Génesis nos ofreciera una dignidad que la narrativa sumeria nos quita, revelando un origen mucho más utilitario. Ten en cuenta que las historias sumerias son milenios más antiguas que los textos bíblicos. Por lo tanto, al leer Génesis, debes preguntarte cuánto de esa historia es una compilación de mitos mucho más antiguos, como los de los Anunnaki. ¿Por qué es importante? Porque si la historia de la creación sumeria influyó en la Biblia, y si la mitología de los Anunnaki es incluso parcialmente cierta, ya sea interpretada como dioses, extraterrestres o algo completamente distinto, cambia la forma en que nos vemos a nosotros mismos. ¿Somos realmente los gobernantes de este mundo, como nos dice Génesis, o estamos destinados a ser servidores de los dioses celestiales? Ahora que hemos examinado a los sumerios y su versión de la creación humana, donde los humanos fueron creados básicamente para servir a los dioses, nos enfrentamos al siguiente gran dilema: la historia del Edén. Porque seamos sinceros, la historia de Adán y Eva en Génesis parece demasiado sencilla en la superficie. Comen del árbol del conocimiento, reconocen su desnudez y fin de la historia. ¿Correcto? Incorrecto. Aquí es donde la trama se complica. Todos hemos oído la interpretación de que la serpiente es Satanás, tentando a Eva y llevando tanto a ella como a Adán al pecado. Pero ¿y si te dijera que la serpiente no era el villano? De hecho, en muchas culturas antiguas, las serpientes son símbolos de sabiduría, conocimiento y transformación. Entonces, en lugar de ser una simple historia de desobediencia, ¿qué tal si es en realidad una narrativa de emancipación? Dios coloca a Adán y Eva en el jardín del Edén, rodeados de todo lo que podrían desear, pero les prohíbe comer de un árbol en particular, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué conceder a las personas la capacidad de decidir y, enseguida, imponer limitaciones? Parece una trampa. El árbol, colocado a plena vista, ostenta el secreto de discernir entre el bien y el mal, pero su fruto es intocable. Luego aparece la serpiente. En este punto la historia común se revierte. Según las tradiciones gnósticas, textos y creencias que contradecían a los primeros seguidores del cristianismo, la serpiente es retratada como un agente de liberación, no de falsedad. Estos textos argumentan que el objetivo de la serpiente no era engañar a Eva, sino emanciparla a ella y a Adán de su falta de conocimiento. El árbol de la sabiduría era tabú porque, de acuerdo con estas interpretaciones, el objetivo divino era mantener a los humanos en una sumisión ignorante. La serpiente, entonces, simboliza la oportunidad de iluminación, de comprender la realidad tal como es. Lo que es aún más intrigante es que los escritos gnósticos describen al demiurgo no como un creador amable y todopoderoso, sino como una entidad autoritaria y limitada, que aspira a dominar a la humanidad para perpetuar su estado de desconocimiento. En esta narración, el antagonista real no era la serpiente, era el dios del jardín, quien deseaba que los humanos siguieran siendo criaturas dóciles, desinformadas sobre su entorno. Aunque esta perspectiva puede ser controvertida, merece reflexión. Cuando Adán y Eva ingieren el fruto, no fallecen como se les había advertido. En su lugar, se les abren los ojos. Obtienen sabiduría, se hacen conscientes de su previa ceguera, comprenden lo correcto e incorrecto. En esencia, se vuelven completamente humanos. ¿No es esta capacidad de juicio lo que nos distingue de las bestias? Nuestra facultad para razonar y entender la ética. Por lo tanto, quizá la serpiente no proponía la muerte, sino la autonomía. Esto se vincula con lo que ya hemos discutido.
recordando cómo en el mito sumerio los seres humanos fueron creados para obedecer a los dioses, y si el Edén operaba bajo el mismo principio, y si Adán y Eva fueron situados en el jardín no para gobernar, sino para mantenerse en una condición de servidumbre, ajenos a su capacidad real. El fruto vedado no era solo una prueba de lealtad, era la clave para emanciparse del jardín, de un paraíso que en realidad funcionaba más como un confinamiento de ignorancia. La serpiente le presentó a Eva la alternativa de permanecer en un estado de ignorancia confortable o aventurarse al conocimiento y enfrentar todas las consecuencias derivadas de ello. La decisión de Eva no fue una transgresión, fue una manifestación de valentía. Ella eligió la iluminación, optó por despertar. Y sí, esto tuvo un precio. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Adán y Eva no solo fueron desterrados del Edén, también obtuvieron algo invaluable: su libre albedrío, la capacidad de razonar autónomamente. Aunque hemos discutido acerca de la creación, ¿qué tal si la narración sobre la formación del cosmos no es tan directa como un mero "Dios lo ordenó y así fue"? ¿Y si existen muchos más matices detrás de las escenas? Aquí entra un concepto poco conocido. Dentro del misticismo judío antiguo, especialmente en la Cábala, se considera que la creación del universo no fue un acto solitario de Dios. En lugar de ello, se describe la creación como un esfuerzo colectivo que incluye diversas manifestaciones de lo divino, denominadas sefirot. Esto va más allá de la simple asistencia angelical. Se trata de distintas proyecciones de la propia substancia divina colaborando para configurar el universo. Según la doctrina cabalística, la verdadera naturaleza de Dios, conocida como Ein Sof, es tan inmensa y enigmática que su interacción directa con lo material es imposible. Por lo tanto, para manifestar el universo, se requirió que Dios se descompusiera en estos diversos atributos sagrados, cada uno representando una cualidad particular de su poder. Estos atributos, o sefirot, colaboran bajo un sistema de equilibrio y tensión para esculpir el cosmos. Este enfoque contradice la versión simplista donde Dios simplemente declama y, voilà, el universo surge al instante como se relata en Génesis. Desde esta óptica cabalística, la creación no fue instantánea, estuvo llena de intrincadas interacciones entre diferentes componentes de la divinidad. Considéralo un acto de malabarismo cósmico, donde la energía divina se transfiere a través de los sefirot para transformar el caos en orden, y hay más profundidad en este tema. En la Cábala se expone el concepto de Tzimtzum, que implica que antes de que el universo pudiera materializarse, Dios tuvo que contraerse, reduciendo su presencia infinita para dejar espacio al mundo físico. Por tanto, el cosmos no es simplemente el fruto de un decreto todopoderoso, es el resultado de una dinámica divina de retracción y emanación, un juego de fuerzas que permitió la creación del espacio material. Esto representa una perspectiva radicalmente diferente de la que comúnmente se enseña. La noción de un Dios diversificado, forjando el universo mediante múltiples emanaciones, es más complicada, pero también más cautivadora. Entonces, ¿por qué es esto importante? Transforma nuestra comprensión del rol divino en la creación. En el libro de Génesis se presenta a un Dios omnipotente, donde todo se cumple según su deseo,
Sin embargo, desde la mirada cabalística, la creación es más un procedimiento, como si Dios estuviese probando distintas formas de plasmar su esencia en el ámbito material. No es el desorden de los mitos de Mesopotamia, pero tampoco es tan pulcro y perfecto como lo plantea Génesis. Y aquí radica lo crucial. Significa que el mismo Dios está implicado en un proceso evolutivo. No es una entidad lejana que crea con un simple gesto. Está comprometido hasta el punto de autolimitación, generando un espacio donde las cosas pueden evolucionar, donde los seres humanos pueden existir y donde la verdadera libertad cobra sentido. Este concepto se alinea precisamente con lo que hemos discutido antes. Si la serpiente en el Edén no solo incitaba a los humanos a la desobediencia, sino que también les brindaba la oportunidad de adquirir conocimiento, esto complementa la idea de un Dios fragmentado y activo. El universo no fue diseñado para ser inmutable. Se creó mediante la interacción de tensiones y equilibrios, y es esa misma tensión la que influye en las decisiones que los humanos deben tomar. Podría argumentarse que Dios se contrajo para hacer espacio al universo, reflejado en cómo se otorgó a los humanos la capacidad de elegir, de pensar, de rebelarse. Es como si el propio acto creativo buscara introducir complejidad y autonomía en el mundo. ¿Y acaso no es eso lo que realmente representa la historia de Adán y Eva? Los humanos optaron por abrazar el conocimiento, incluso si eso significaba liberarse del dominio directo de Dios. Pero la trama se complica aún más. Algunas interpretaciones cabalísticas sugieren que la creación del universo no fue perfecta. De acuerdo con estas enseñanzas, existieron mundos anteriores que Dios intentó crear, pero que no lograron mantenerse estables y se desintegraron. Este fenómeno se conoce como el rompecabezas de los recipientes. Nuestro universo actual es aquel que finalmente perduró, pero aún está lleno de imperfecciones, y es precisamente por eso que la humanidad existe, para ayudar a restaurar el equilibrio al plan divino. En cierto modo, la creación continúa sucediendo. El universo no está completado, y nosotros tampoco. Pero hagamos una pausa y enfoquémonos en una figura que ha sido omitida de la mayoría de las versiones de la Biblia. Alguien que desafía todo lo que creemos saber sobre la historia humana, comenzando con Lilith. Podrías preguntarte, ¿Lilith no se trata solo de Adán y Eva en Génesis? Bueno, aquí está el asunto. Antes de Eva hubo otra mujer, Lilith, y su historia cambia completamente la dinámica de lo que pensamos que ocurrió en el Edén. Para empezar, es importante aclarar que Lilith no aparece en la Biblia canónica. No encontrarás su nombre en el libro de Génesis, pero según el folclore judío y otros textos antiguos, se menciona que Lilith fue la primera compañera de Adán. Sí, antes de Eva. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. Lilith fue creada del mismo material que Adán. Eran iguales desde el principio. No hubo una costilla, no fue una creación derivada, sino que Adán y Lilith fueron formados al mismo tiempo. Parece justo, ¿no? Pero aquí es donde la historia toma un giro. Lilith, al ser igual a Adán, no sintió la necesidad de someterse a él. No estaba dispuesta a asumir el rol de esposa obediente y subordinada. Así que, ¿qué ocurrió? Ella decidió irse. Exactamente, abandonó el Edén a Adán y todo lo establecido. Su historia se esfuma de muchos relatos, pero profundicemos un poco más. Lilith no solo estaba repudiando a Adán, estaba repudiando un entero sistema que la colocaba en una posición subordinada bajo él. Lilith encarna la rebelión, la autodeterminación y la libertad femenina, valores que obviamente no eran bien recibidos en el entorno patriarcal que redactó y modificó estos relatos.
Su historia representaba una amenaza tal para el statu quo que fue necesario esconderla, vilipendiarla y sustituirla por Eva, una figura mucho más sumisa y derivada de la costilla de Adán. Pero detengámonos a pensar por un momento. Si Lilith era igual a Adán, ¿por qué fue necesario reescribir su historia? ¿Por qué se cambió el enfoque hacia Eva, creada a partir del cuerpo de Adán, y por ende, inherentemente subordinada a él? Podría ser que el desafío de Lilith a someterse fuera visto como una amenaza demasiado grande para el concepto de supremacía masculina, requiriendo que su historia fuera borrada del relato oficial. Recuerda la discusión sobre el equilibrio y la tensión en la creación según la Cábala que abordamos anteriormente. Este paradigma de dualidad se ajusta perfectamente aquí. Lilith y Eva simbolizan dos polos opuestos. Lilith es la imagen de la autonomía y el desafío, mientras que Eva representa la sumisión y la feminidad convencional. Parece que la humanidad necesitaba a ambas figuras, Lilith, la que se libera, y Eva, la que asume el rol asignado para que la historia progrese. Textos más recientes, especialmente en el misticismo judío medieval, presentan a Lilith en términos más oscuros y casi demoníacos. La pintan como una seductora, una destructora de infantes, alguien a quien temer. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la verdadera razón por la que Lilith tuvo que ser apartada, no solo del Edén, sino de la narrativa completa? Algunos sostienen que es porque ella representaba un reto al orden divino establecido. Si Lilith, siendo creada como igual a Adán, podía rechazar su lugar y partir, eso sugiere que los humanos tienen la capacidad de desafiar los roles que se les asignan, no solo por la sociedad, sino por la divinidad misma. Esa es una idea revolucionaria para cualquier sistema basado en la obediencia. Al demonizar a Lilith, los autores posteriores enviaban un mensaje claro: desafía el sistema y te conviertes en el enemigo. No se podía permitir que la historia de una mujer que desafiaba la autoridad divina y rechazaba su rol prescrito se convirtiera en un símbolo de empoderamiento, así que la transformaron en una villana. Pero he aquí lo interesante. Incluso si su historia fue eliminada de los relatos principales, su legado nunca desapareció completamente. Con el tiempo, Lilith se ha convertido en un símbolo de empoderamiento e independencia femenina. En interpretaciones modernas de la historia, Lilith es vista como la máxima rebelde contra el control patriarcal. Ella se negó a ser subordinada, ni a Adán ni a Dios, y por esa razón fue castigada, erradicada y demonizada. ¿Cómo sería el mundo si Lilith hubiera permanecido? Si ella y Adán hubieran sido considerados iguales desde el inicio, ¿cómo habría cambiado la historia de la humanidad? Quizás el Edén no era solo un escenario para la caída, sino un campo de batalla para un conflicto de poder. Un conflicto que terminó con Lilith siendo expulsada para hacer espacio para Eva, la mujer que seguiría las reglas. Ahora que hemos explorado la historia de Lilith y visto cómo desafía el relato tradicional, pasemos a discutir algo aún más impactante. ¿Y si este universo no fuera la primera obra de Dios? En efecto, existe una teoría surgida del misticismo judío que sugiere que el planeta en el que vivimos no es la obra original de la creación divina. Según los principios de la Cábala, existieron varios intentos anteriores por parte de Dios para moldear el cosmos, pero esos intentos previos resultaron fallidos. Eran defectuosos, se fragmentaron, se desmoronaron. A este fenómeno se le denomina el rompecabezas de los recipientes, un episodio cósmico en el cual las creaciones tempranas no pudieron soportar la luz divina y, básicamente, se derrumbaron bajo el peso de sus propias fallas. Medita sobre esto un instante.
¿Y si nos encontramos en el intento final de la creación? ¿Y si el mundo que conocemos hoy es simplemente una edición más en una secuencia de pruebas cósmicas? Si ese es el caso, entonces la creación no se limitó a un solo evento. Es un proceso continuo donde cada prueba se acerca más a algo perdurable, algo efectivo. Y esto no es solo un concepto esotérico. De hecho, se corresponde perfectamente con todo lo que hemos analizado previamente. Recuerda nuestra discusión sobre el contraste entre el caos y el orden, el conocimiento y la ignorancia, la libertad y la sumisión. Estas tensiones no son simplemente temas narrativos, están incorporadas en el diseño mismo de la creación. La idea de que Dios necesitó varios intentos para crear refleja la naturaleza desordenada, imperfecta y desafiante de la creación. Y no es solo la creación la que está en desarrollo. El papel de la humanidad también está en proceso de evolución. Conforme a la doctrina cabalística, somos partícipes en el proceso de mejora del mundo, conocido como Tikkun Olam. Nuestra existencia tiene el propósito de ayudar a corregir lo que está dañado, de balancear las fuerzas del caos y el orden, de restaurar aquello que fue deteriorado durante el proceso creativo. En otras palabras, nuestra presencia no es un accidente de la creación. Somos esenciales para su finalización. Al conectar esto con las historias de Adán, Eva y Lilith, todo comienza a tomar sentido. El destierro del Edén no fue el término de la historia, sino parte del proceso. El exilio de Adán y Eva no representaba únicamente una sanción, era el siguiente paso en la evolución creativa. La humanidad necesitaba salir del jardín para enfrentar las adversidades del mundo, porque así es como progresa el universo, a través de la elección, el conflicto y el aprendizaje. Aquí radica el enigma: si Dios ha tenido que originar y desmantelar universos previos, y si formamos parte de este intento por recomponer el cosmos, emerge una interrogante intrigante. ¿Residimos en la edición final y óptima de la creación? ¿O acaso existen más etapas por descubrir? ¿Podría existir otro desarrollo, otra evolución que aún no hemos percibido? Considerar la creación como un proceso en continuo avance nos invita a replantearnos nuestra visión del entorno que nos rodea. En vez de contemplar la existencia como algo inmutable y completado, podemos verla como algo en constante cambio, en progresión, en la que tenemos un papel activo. Y esto es transformador. Implica que no somos meros observadores en esta epopeya cósmica, sino agentes activos, capaces de determinar lo que sucederá después. Al cerrar este recorrido por las narrativas de la creación, desde leyendas ancestrales hasta los relatos encubiertos de Lilith, desde las influencias cósmicas de los Sefirot hasta la fractura de los recipientes, aquí está la verdadera conclusión. La creación no es una saga completada. Está en pleno proceso. El planeta en que habitamos es imperfecto, sin duda, pero también está cargado de oportunidades. Y al igual que Adán, Eva y hasta Lilith, tenemos la capacidad de elegir, de intervenir, de configurar el siguiente episodio del universo. Gracias por acompañarme en este trayecto. Espero que esta exploración haya ensanchado tu perspectiva hacia nuevas ideas, nuevas posibilidades y quizás una nueva forma de interpretar las historias que nos han transmitido a lo largo de los siglos. En la exploración de las narrativas sobre la creación y su proceso evolutivo, según diferentes tradiciones místicas y religiosas, se desvela una rica tapestría de interpretaciones y entendimientos sobre cómo el universo y la humanidad llegaron a existir. Distintas culturas y religiones ofrecen perspectivas únicas que reflejan sus valores y entendimientos espirituales, lo cual nos invita a considerar la creación no como un evento único y aislado, sino como un diálogo continuo entre lo divino y lo terrenal.
Primero, la visión oriental, particularmente en el hinduismo, presenta la idea del ciclo eterno de creación, preservación y destrucción, personificado en la Trinidad de Brahma, Vishnu y Shiva. Esta cosmovisión no ve el universo como una creación lineal con un principio y un final, sino como un ciclo constante de renacimiento y transformación, lo que contrasta con la narrativa lineal típica de las tradiciones occidentales. En el contexto de la filosofía griega antigua, encontramos una mezcla de mito y razón. Por ejemplo, Platón, en su obra Timeo, describe el universo como creado por un demiurgo, un artesano divino que organiza el caos preexistente en un cosmos ordenado. Esta idea también introduce la noción de un universo regido por principios racionales, prefigurando debates posteriores sobre la relación entre ciencia y religión. En las cosmologías africanas tradicionales, a menudo se enfatiza la creación del mundo a través de la palabra y la música, elementos que simbolizan la vitalidad y la energía vital. Por ejemplo, en muchas culturas de África Occidental, el habla y el canto no solo tienen poderes creativos, sino también curativos, destacando la importancia del sonido y la vibración como fuerzas vitales del universo. La cosmovisión indígena americana, particularmente en pueblos como los Navajo, presenta relatos de creación que enfatizan la interconexión y la interdependencia. Estos relatos, a menudo transmitidos a través de ceremonias y cantos, resaltan una relación simbiótica entre la humanidad y la naturaleza, donde cada elemento del cosmos tiene un papel y un propósito, subrayando la responsabilidad humana en el mantenimiento del orden y el equilibrio natural. En contraste, el debate moderno sobre la creación a menudo gira en torno a la teoría del Big Bang, en el contexto científico, que describe el universo emergiendo de un estado de densidad y calor extremos. Este modelo, aunque muy diferente en su enfoque y metodología, dialoga con las antiguas ideas de un principio cosmológico, proponiendo un punto inicial, pero dejando abierta la cuestión de lo que vino antes, si es que hubo algo. La física moderna también ha introducido el concepto de multiversos, que sugiere que nuestro universo podría ser solo uno de muchos, cada uno con sus propias leyes físicas y constantes. Esta idea desafía aún más las narrativas tradicionales de la creación, proponiendo un cosmos mucho más vasto y diverso de lo que las antiguas cosmologías podrían haber imaginado. Dentro de la teología cristiana contemporánea se ha desarrollado una línea de pensamiento conocida como teología del proceso, que ve a Dios no como un creador omnipotente y estático, sino como una entidad en evolución y en interacción dinámica con la creación. Esta interpretación ofrece un marco en el que la libertad y la creatividad son fundamentales para la naturaleza de Dios y de la creación misma. Finalmente, el impacto ambiental de la humanidad sobre la Tierra plantea nuevas preguntas sobre nuestra función y responsabilidad dentro de la creación. A medida que enfrentamos desafíos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la sostenibilidad, las narrativas sobre la creación pueden ofrecer perspectivas valiosas sobre cómo podemos vivir de manera más armoniosa con el planeta que habitamos, en línea con el mandato de custodiar y preservar el mundo que nos rodea. Es uno de los libros más enigmáticos y controvertidos de la historia. Conocida por su contenido único y misterioso, ha sido objeto de fascinación y controversia durante siglos. A diferencia de otras versiones de la Biblia, la etíope incluye textos que no se encuentran en ninguna otra compilación bíblica reconocida. Esta singularidad ha llevado a muchos a preguntarse por qué ha sido excluida del canon cristiano aceptado. Etiopía, una nación con una rica historia y una cultura profundamente arraigada en el cristianismo, alberga este tesoro antiguo. La Biblia etíope no solo es una reliquia religiosa, sino también un reflejo
del patrimonio cultural y espiritual del país. La manera en que estos textos han sido preservados y venerados a lo largo de los siglos añade una capa adicional de intriga y reverencia. El misterio de la Biblia etíope comienza con su propia existencia. ¿Por qué un texto tan antiguo y venerado no es tan conocido como otras versiones de la Biblia? La respuesta a esta pregunta está profundamente entrelazada con la historia y la política de la Iglesia cristiana primitiva. La exclusión de ciertos textos y la inclusión de otros han sido decisiones que han moldeado la percepción y la aceptación de la Biblia en todo el mundo. Para comprender plenamente por qué la Biblia etíope fue prohibida y relegada al olvido por muchas tradiciones cristianas, debemos embarcarnos en un viaje a través del tiempo. Exploraremos no solo el contenido de estos textos, sino también el contexto histórico y cultural en el que surgieron y cómo han sido vistos a lo largo de los siglos. Durante los próximos minutos comprenderás por qué este tema es tan poco hablado entre todos los creyentes y lo que la Iglesia intentó ocultarnos es absurdo. Estoy segura que al final de este vídeo te sorprenderás. Pero primero, comparte este video con al menos una persona que realmente amas. Nuestra misión como creyentes es llevar la palabra del Señor y el conocimiento a la mayor cantidad de personas posible. Y si quieres más contenido como este, que trae ideas pocas veces comentadas en la historia, basadas en estudios completos de la Biblia y sus versiones. Comenta a continuación, quiero más, para saber si realmente estás disfrutando este contenido. Tu opinión es muy importante para mí. La Biblia etíope es más que un simple libro. Es un compendio de escrituras que desafían la comprensión convencional de la historia bíblica. Con 88 libros, esta versión incluye obras que no se encuentran en la Biblia King James o Reina Valera 1960, lo que la convierte en una fuente invaluable de conocimiento y espiritualidad. Este hecho ha generado debates sobre la autenticidad y la autoridad de los textos incluidos. Los libros adicionales presentes en la Biblia etíope, como el libro de Enoc y los Jubileos, ofrecen una visión diferente de las narrativas bíblicas tradicionales. Estos textos, considerados apócrifos por muchas otras tradiciones cristianas, proporcionan detalles adicionales sobre historias y personajes que no se mencionan en las versiones más conocidas de la Biblia. Por ejemplo, el libro de Enoc ofrece una detallada descripción de la caída de los ángeles y el juicio de Dios sobre ellos. Enoc 6:16. La controversia en torno a estos textos radica en su origen y autoría. Muchos estudiosos creen que fueron escritos por autores desconocidos y luego atribuidos a figuras bíblicas prominentes para darles mayor credibilidad. Esta práctica, conocida como pseudoepigrafía, ha sido una de las razones principales por las que estos libros han sido excluidos del canon bíblico aceptado. A pesar de su exclusión, estos textos han perdurado y han sido venerados en Etiopía. La Iglesia Ortodoxa etíope los ha mantenido como parte integral de su tradición religiosa, lo que demuestra su importancia y la devoción que inspiran entre los creyentes etíopes. Esta aceptación y preservación de textos controvertidos es un testimonio del rico y diverso patrimonio espiritual de Etiopía. Etiopía es un país con una historia antigua y rica que se remonta a tiempos bíblicos. Es el único país africano que nunca fue colonizado, lo que le ha permitido preservar su identidad cultural y religiosa de manera única. Este contexto histórico ha sido fundamental para la conservación de la Biblia etíope y su contenido único. La civilización etíope se remonta a los tiempos del Antiguo Testamento. Según la tradición, Etiopía traza su linaje hasta Cam, uno de los hijos de Noé. Génesis 10:6. Esta conexión bíblica ha sido una fuente de orgullo e identidad para el pueblo etíope a lo largo de los siglos. Además,
Etiopía ha tenido vínculos históricos con el judaísmo, como se menciona en la visita de la reina de Saba al rey Salomón, Primero Reyes 10, 1-13. El cristianismo llegó a Etiopía en el siglo IV, mucho antes que en muchas otras partes del mundo. El monje e historiador viajero egipcio Cosmas Indicopleustes documentó la existencia de comunidades cristianas en Etiopía ya en el siglo VI. Esto demuestra que el cristianismo estaba profundamente arraigado en la cultura etíope desde tiempos muy antiguos, lo que ha influido en la preservación de textos bíblicos únicos. La resistencia de Etiopía a la colonización ha permitido que su versión de la Biblia, junto con otras tradiciones culturales y religiosas, se mantenga intacta. Este aislamiento relativo ha sido una bendición y una maldición. Por un lado, ha permitido la preservación de textos antiguos y prácticas religiosas únicas. Por otro lado, ha llevado al aislamiento y a la falta de reconocimiento de estos tesoros culturales en el escenario mundial. La historia de Etiopía está llena de referencias bíblicas y conexiones antiguas. Se dice que Etiopía es el hogar de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, con una historia que se remonta a tiempos bíblicos. Este linaje antiguo es una de las razones por las que la Biblia etíope contiene textos y narrativas únicas. Una de las figuras más prominentes en la historia bíblica de Etiopía es la reina de Saba, quien, según la Biblia, visitó al rey Salomón en Jerusalén, Primera Reyes 10, 1-13. Esta visita no solo simboliza una conexión histórica entre Etiopía e Israel, sino que también ha sido una fuente de inspiración para muchas tradiciones y leyendas etíopes. Según la tradición etíope, la reina de Saba y el rey Salomón tuvieron un hijo llamado Menelik, quien se convirtió en el primer emperador salomónico de Etiopía. Además de la conexión con Israel, Etiopía también tiene vínculos históricos con Egipto y otras civilizaciones antiguas. La tradición etíope sostiene que el Arca de la Alianza fue llevada a Etiopía por Menelik, donde permanece hasta el día de hoy en la iglesia de Santa María de Sion, en Aksum. Esta narrativa es un testimonio del profundo respeto y reverencia que los etíopes tienen por su herencia bíblica. El linaje salomónico de los emperadores etíopes ha sido una fuente de orgullo nacional y espiritualidad. La creencia en esta línea de descendencia divina ha fortalecido la identidad cultural y religiosa de Etiopía y ha jugado un papel crucial en la preservación de la Biblia etíope y sus textos únicos. La Biblia etíope es única no solo por su contenido, sino también por su historia y contexto cultural. Contiene 88 libros, incluyendo textos que no se encuentran en otras versiones de la Biblia, como el libro de Enoc y los Jubileos. Estos textos ofrecen una perspectiva diferente sobre las historias y enseñanzas bíblicas, proporcionando detalles adicionales que no se encuentran en otras tradiciones cristianas. Uno de los aspectos más fascinantes de la Biblia etíope es su antigüedad. Los rollos bíblicos que contiene son algunos de los más antiguos conocidos, más antiguos incluso que la famosa Biblia King James. Estos rollos han sido preservados por la Iglesia Ortodoxa etíope durante siglos, lo que demuestra el profundo respeto y devoción que los etíopes tienen por su patrimonio espiritual. El contenido único de la Biblia etíope ha sido una fuente de controversias en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día.
Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Muchos estudiosos y teólogos han cuestionado la autenticidad y la autoría de los textos adicionales que contiene. Sin embargo, para los etíopes, estos textos son una parte integral de su tradición religiosa y espiritual, y han sido venerados y preservados a lo largo de los siglos. La singularidad de la Biblia etíope no radica solo en su contenido, sino también en su impacto cultural y espiritual. Ha sido una fuente de inspiración y guía para generaciones de etíopes, y su preservación es un testimonio del rico patrimonio cultural y religioso del país. A pesar de la controversia y la falta de reconocimiento, la Biblia etíope sigue siendo un tesoro invaluable para la Iglesia Ortodoxa etíope y para todos aquellos que buscan una comprensión más profunda de la historia y la espiritualidad bíblicas. La Biblia etíope se distingue por su extensión y diversidad, al incluir 88 libros. Este conjunto incluye textos que otras tradiciones cristianas han dejado fuera de su canon, proporcionando una visión más amplia y diversa de las enseñanzas y narrativas bíblicas. Entre estos textos adicionales se encuentran el libro de Enoc, los Jubileos y la Epístola de Clemente, entre otros. Estos textos aportan detalles y contextos que enriquecen la comprensión de la historia bíblica. El libro de Enoc, por ejemplo, es especialmente notable por su descripción de la caída de los ángeles y sus interacciones con la humanidad. Enoc 6:16 detalla cómo un grupo de ángeles descendió a la tierra, se unió con mujeres humanas y engendró una raza de gigantes, lo que llevó a una serie de eventos catastróficos. Este relato, aunque no incluido en el canon tradicional, proporciona una perspectiva adicional sobre las narrativas bíblicas del Antiguo Testamento. Los Jubileos, otro texto presente en la Biblia etíope, ofrece una cronología detallada desde la creación hasta el Éxodo. Este libro, también conocido como el Pequeño Génesis, reinterpreta las historias del Génesis y del Éxodo, proporcionando detalles cronológicos que no se encuentran en los textos canónicos. Estas adiciones enriquecen la narrativa bíblica y ofrecen nuevas perspectivas sobre eventos clave en la historia bíblica. La inclusión de estos y otros textos en la Biblia etíope refleja una tradición rica y diversa que ha preservado una amplia gama de escrituras antiguas. Esta diversidad ha sido tanto una fortaleza como una fuente de controversia, ya que algunos teólogos y estudiosos cuestionan la autenticidad y la inspiración divina de estos textos adicionales. Sin embargo, su presencia en la Biblia etíope subraya la profundidad y la riqueza de la tradición religiosa etíope. Etiopía alberga algunos de los rollos bíblicos más antiguos conocidos, que datan de mucho antes de la llegada del cristianismo al país en el siglo IV. Estos rollos antiguos son testimonios de la profunda historia religiosa de Etiopía y su conexión con las primeras tradiciones bíblicas. La preservación de estos rollos ha sido una prioridad para la Iglesia Ortodoxa etíope, que ha mantenido estos textos sagrados a lo largo de los siglos. La antigüedad de estos rollos proporciona una valiosa perspectiva sobre cómo se han transmitido y preservado los textos bíblicos a lo largo del tiempo. Algunos de estos rollos incluyen traducciones antiguas del Antiguo y Nuevo Testamento, así como textos que no se encuentran en otras versiones de la Biblia. La existencia de estos rollos demuestra la importancia de Etiopía
como un centro temprano del cristianismo y su papel en la preservación de la herencia bíblica. Entre estos rollos se encuentran documentos escritos en ge'ez, la antigua lengua litúrgica de Etiopía. El uso del ge'ez para la escritura y preservación de estos textos refleja la rica tradición literaria y religiosa del país. A lo largo de los siglos, los escribas etíopes han copiado y preservado estos textos, asegurando su transmisión a las generaciones futuras. Este esfuerzo de preservación ha sido crucial para mantener viva la herencia espiritual de Etiopía. La preservación de estos rollos antiguos no solo es importante para Etiopía, sino también para el mundo entero. Ofrecen una ventana a las primeras formas de cristianismo y proporcionan una perspectiva única sobre la evolución de los textos bíblicos. La conservación de estos rollos por parte de la Iglesia Ortodoxa Etíope es un testimonio de la devoción y el compromiso del país con su patrimonio espiritual. Este tesoro milenario sigue siendo una fuente de inspiración y conocimiento para estudiosos y creyentes por igual. El cristianismo tiene profundas raíces en Etiopía, remontándose al siglo IV, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del reino de Aksum. A diferencia de muchas otras naciones, donde el cristianismo fue impuesto por conquistadores extranjeros, en Etiopía esta fe se integró de manera orgánica y voluntaria. Este arraigo temprano ha sido fundamental para la preservación de textos bíblicos únicos como la Biblia etíope. El monje e historiador egipcio Cosmas Indicopleustes visitó Etiopía a mediados del siglo VI y documentó la presencia de comunidades cristianas bien establecidas. Sus escritos indican que Etiopía no solo adoptó el cristianismo, sino que también se convirtió en un refugio para los cristianos perseguidos en otros reinos. Este papel como refugio cristiano subraya la importancia de Etiopía como un bastión de la fe en tiempos de persecución. Las comunidades cristianas etíopes han mantenido sus tradiciones y prácticas a lo largo de los siglos, resistiendo las influencias externas y preservando su herencia espiritual. La Iglesia Ortodoxa Etíope, conocida localmente como Tewahedo, ha sido el pilar de esta preservación. Su estructura organizativa y su liturgia, en gran parte basada en textos antiguos, reflejan la continuidad de una tradición que se remonta a los primeros días del cristianismo. El arraigo del cristianismo en Etiopía también se refleja en la arquitectura religiosa del país. Las iglesias excavadas en la roca de Lalibela, construidas en el siglo XII, son un testimonio de la devoción y la habilidad artística de los etíopes. Estas iglesias, que siguen siendo lugares de culto activo, simbolizan la fusión de la fe y la cultura en la vida cotidiana etíope. Este legado arquitectónico es otro ejemplo del profundo arraigo del cristianismo en Etiopía. Cosmas Indicopleustes, un monje y geógrafo egipcio del siglo VI, realizó uno de los primeros relatos detallados de Etiopía y su cristianismo. En su obra Topografía Cristiana, Cosmas describe sus viajes y las comunidades cristianas que encontró, proporcionando una valiosa perspectiva sobre la vida religiosa en Etiopía durante ese periodo. Su trabajo es una de las fuentes más antiguas que documenta la presencia y la influencia del cristianismo en la región. Durante sus visitas, Cosmas observó cómo los gobernantes etíopes abrieron sus fronteras a los refugiados cristianos que huían de la persecución en otros reinos. Esta hospitalidad y protección ofrecida por Etiopía subraya su papel como un santuario para los cristianos perseguidos. Según Cosmas, los etíopes no solo aceptaban a estos refugiados, sino que también les proporcionaban apoyo y seguridad, fortaleciendo la comunidad cristiana local. Las observaciones de Cosmas también revelan la profunda devoción de los etíopes a su fe.
Describió cómo las prácticas litúrgicas y las estructuras eclesiásticas etíopes eran similares, pero también distintas en ciertos aspectos a las de otras comunidades cristianas. Esta singularidad reflejaba una rica tradición local que se había desarrollado independientemente de las influencias externas, conservando elementos únicos de la liturgia y la teología cristiana. La obra de Cosmas ha sido una fuente invaluable para los historiadores y estudiosos de la religión. Sus descripciones detalladas ofrecen una visión única de la vida religiosa en Etiopía en el siglo VI, proporcionando contextos históricos y culturales que enriquecen nuestra comprensión del cristianismo etíope. Su relato es un testimonio de la importancia de Etiopía como un centro temprano del cristianismo y su papel en la preservación de textos bíblicos y tradiciones religiosas. A lo largo de la historia, Etiopía ha sido un refugio para los cristianos perseguidos, demostrando una hospitalidad y una solidaridad que han fortalecido la comunidad cristiana en la región. Desde los primeros siglos del cristianismo, los gobernantes etíopes abrieron sus fronteras a aquellos que huían de la persecución en otras partes del mundo. Esta apertura no solo proporcionó seguridad, sino que también contribuyó a la riqueza cultural y espiritual del país. Durante los siglos IV y VI, Etiopía acogió a numerosos refugiados cristianos que escapaban de las persecuciones en el Imperio Romano y otros reinos. Estos refugiados trajeron consigo sus tradiciones y conocimientos, enriqueciendo la práctica del cristianismo en Etiopía. La interacción con estos grupos diversos ayudó a fortalecer la identidad cristiana etíope y a expandir su comprensión teológica y litúrgica. La protección ofrecida por Etiopía no se limitó a proporcionar refugio físico. Los gobernantes etíopes también apoyaron activamente a los refugiados, integrándolos en la sociedad y permitiéndoles practicar su fe libremente. Esta integración fue crucial para el desarrollo y la cohesión de la comunidad cristiana en Etiopía, que se benefició de la diversidad de ideas y prácticas traídas por los refugiados. La historia de Etiopía como refugio para los cristianos perseguidos es un testimonio de la resiliencia y la fortaleza de la fe en la región. A lo largo de los siglos, esta tradición de hospitalidad y protección ha continuado, demostrando el compromiso del país con los principios cristianos de compasión y solidaridad. Este legado de refugio ha sido fundamental para la preservación de la Biblia etíope y sus textos únicos, asegurando que estos tesoros espirituales se transmitan a las generaciones futuras. Las raíces cristianas de Etiopía se extienden profundamente en el tiempo, mucho antes de que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano. Algunas tribus etíopes han adorado al Dios cristiano durante más de 3.500 años, una tradición que precede incluso a la llegada del cristianismo a Europa. Esta adoración ancestral ha sido una parte integral de la identidad cultural y espiritual de Etiopía. La tradición sostiene que el cristianismo llegó a Etiopía por primera vez a través del eunuco etíope mencionado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 8:26-40. Según la narrativa bíblica, el eunuco fue bautizado por el apóstol Felipe y llevó la fe cristiana de regreso a su país. Este evento, aunque simbólico, refleja la antigüedad y la continuidad de la fe cristiana en Etiopía. La adopción temprana del cristianismo por parte de Etiopía se reflejó en la construcción de iglesias y monasterios, muchos de los cuales aún se mantienen en pie hoy en día. Estas estructuras no solo sirvieron como lugares de culto, sino también como centros de aprendizaje y preservación de textos sagrados. La arquitectura y el arte etíope reflejan una fusión única de influencias locales y cristianas, creando una rica tradición visual
y espiritual. La continuidad de la adoración cristiana en Etiopía a lo largo de miles de años ha sido posible gracias a la fuerte identidad cultural y la resiliencia del pueblo etíope. Esta tradición ininterrumpida ha permitido la preservación de textos bíblicos únicos y la práctica de rituales y liturgias ancestrales. La devoción y la fe del pueblo etíope han sido fundamentales para mantener viva esta herencia espiritual a lo largo de los siglos. La Iglesia Ortodoxa Etíope, también conocida como Tewahedo, es una de las instituciones religiosas más antiguas y significativas de Etiopía. Fundada en el siglo IV, ha sido el pilar de la fe cristiana en el país, guiando a sus fieles a través de siglos de cambios y desafíos. Su historia rica y su devoción a la preservación de textos sagrados han sido cruciales para la continuidad del cristianismo en Etiopía. La Iglesia Tewahedo se distingue por su liturgia y sus prácticas únicas, muchas de las cuales se han mantenido sin cambios durante siglos. Utiliza el ge'ez, una antigua lengua litúrgica, en sus servicios y ha conservado muchas de las tradiciones y rituales de los primeros cristianos. Esta adherencia a las prácticas ancestrales ha sido una fuente de identidad y orgullo para los etíopes. Uno de los aspectos más notables de la Iglesia Ortodoxa Etíope es su canon bíblico, que incluye textos no presentes en otras tradiciones cristianas. La Biblia etíope, con sus 88 libros, es un testimonio de la diversidad y riqueza de la tradición espiritual etíope. La Iglesia ha jugado un papel crucial en la preservación y transmisión de estos textos, asegurando que se mantengan accesibles para las generaciones futuras. La influencia de la Iglesia Ortodoxa Etíope se extiende más allá de la religión. Ha sido una fuerza unificadora en la sociedad etíope, promoviendo la educación y la cultura a través de los siglos. Los monasterios y las iglesias han servido como centros de aprendizaje y preservación cultural, contribuyendo al desarrollo intelectual y espiritual del país. La Iglesia sigue siendo un pilar fundamental en la vida de los etíopes, guiando a su comunidad con sabiduría y devoción. Uno de los tesoros más valiosos de la Iglesia Ortodoxa Etíope son los Evangelios ilustrados escritos en ge'ez, una antigua lengua etíope. Estos manuscritos, ricamente decorados y cuidadosamente preservados, ofrecen una ventana a la devoción y el arte religioso de Etiopía. Descubiertos en 2010 en un monasterio en la cima de una montaña, estos textos son un testimonio del profundo legado espiritual y cultural del país. Los evangelios ilustrados en ge'ez no solo son valiosos por su contenido religioso, sino también por su belleza artística. Las ilustraciones detalladas y los ornamentos coloridos reflejan una tradición artística única que ha sido transmitida de generación en generación. Cada manuscrito es una obra maestra que combina texto e imagen para contar la historia de Jesús y sus enseñanzas de una manera accesible y visualmente impactante. El descubrimiento de estos manuscritos en 2010 fue un evento significativo para la comunidad académica y religiosa. Estos textos, que datan de siglos atrás, ofrecen nuevas perspectivas sobre la historia del cristianismo en Etiopía y la preservación de textos sagrados. La condición de estos manuscritos, a pesar de su antigüedad, es un testimonio del cuidado y la reverencia con que han sido tratados a lo largo de los años. La importancia de los evangelios ilustrados en ge'ez va más allá de su valor histórico y artístico. Estos textos son una fuente de inspiración espiritual para los etíopes, que ven en ellos un reflejo de su rica herencia religiosa. La preservación y el estudio de estos manuscritos continúan siendo una prioridad para la Iglesia Ortodoxa Etíope, que reconoce su importancia como parte integral de la identidad y la tradición espiritual del país.
En 2010, un descubrimiento asombroso en un monasterio en la cima de una montaña en Etiopía reveló uno de los libros cristianos ilustrados más antiguos jamás encontrados. Este hallazgo arrojó nueva luz sobre la rica tradición religiosa y artística de Etiopía, subrayando la importancia de la preservación de textos sagrados en la historia del cristianismo etíope. Este libro sagrado, escrito en ge'ez, se convirtió en un objeto de gran interés para estudiosos y fieles por igual. El libro descubierto incluye una colección de evangelios y otros textos sagrados, ricamente ilustrados con miniaturas y ornamentos. Las ilustraciones detalladas y los textos cuidadosamente escritos reflejan la habilidad y devoción de los escribas etíopes. Este manuscrito no solo es una fuente de información religiosa, sino también una obra de arte que muestra la intersección de la fe y la creatividad en la cultura etíope. El contexto del descubrimiento añade una capa adicional de fascinación. El monasterio donde se encontró el libro ha sido un centro de vida religiosa y aprendizaje durante siglos, aislado en la cima de una montaña. Este aislamiento ha permitido que los textos sagrados se conserven en su forma original, protegidos de las influencias externas y del paso del tiempo. La preservación de este libro sagrado es un testimonio de la dedicación de los monjes etíopes a la custodia de su herencia espiritual. Este hallazgo ha tenido un impacto significativo tanto en la comunidad religiosa como en la académica. Para los fieles, el libro es una fuente de inspiración y un recordatorio de la profundidad de su tradición espiritual. Para los estudiosos, ofrece nuevas oportunidades para investigar la historia del cristianismo en Etiopía y la evolución de los textos sagrados. El descubrimiento de este libro sagrado es un hito importante en la comprensión de la rica y compleja historia religiosa de Etiopía. La historia de la reina de Saba y el rey Salomón es una de las narrativas más fascinantes y emblemáticas de la Biblia etíope. Según la tradición, la reina de Saba viajó a Jerusalén para buscar consejo del sabio rey Salomón, y de su encuentro nació un hijo llamado Menelik. Esta historia, aunque mencionada brevemente en el canon bíblico aceptado, Primera Reyes 10, 1-13, tiene un lugar destacado en la tradición etíope y ha sido una fuente de identidad y orgullo nacional. La visita de la reina de Saba a Salomón simboliza una conexión histórica y espiritual entre Etiopía e Israel. Según el relato etíope, la reina y Salomón no solo compartieron sabiduría, sino también un vínculo más profundo que resultó en el nacimiento de Menelik. Este hijo, considerado el primer emperador salomónico de Etiopía, llevó consigo el Arca de la Alianza a su regreso a Etiopía, según la tradición. La historia de Menelik y el Arca de la Alianza es fundamental para la identidad religiosa de Etiopía. Se dice que el arca, que contiene las tablas de los 10 mandamientos, se encuentra en la iglesia de Santa María de Sión, en Aksum, protegida por guardianes sagrados. Esta narrativa refuerza la conexión de Etiopía con las tradiciones bíblicas y sugiere una continuidad de la fe y la práctica religiosa desde los tiempos antiguos hasta el presente. La reina de Saba y su legado continúan siendo figuras importantes en la cultura y la historia etíope. Su historia se celebra no solo en textos religiosos, sino también en la literatura, el arte y la música del país. La visita de la reina a Salomón y el nacimiento de Menelik simbolizan la unión de sabiduría y liderazgo y han inspirado a generaciones de etíopes a valorar su rica herencia espiritual y cultural. Menelik, hijo de la reina de Saba y el rey Salomón, es una figura central en la historia etíope. Según la tradición etíope, Menelik no solo fue el primer emperador de la dinastía salomónica, sino también el portador del Arca de la Alianza a Etiopía. Este linaje, que se cree que se remonta directamente a Salomón,
ha sido una fuente de identidad y legitimidad para los gobernantes etíopes a lo largo de los siglos. El relato de Menelik es significativo no solo por su conexión con figuras bíblicas, sino también por lo que simboliza para Etiopía. Al llevar el Arca de la Alianza a Aksum, Menelik estableció un vínculo directo con la narrativa bíblica y reforzó la importancia de Etiopía en la historia sagrada. Este acto, según la tradición, consolidó a Etiopía como un centro espiritual y un refugio para los textos sagrados y la fe cristiana. La historia de Menelik y su linaje ha sido pasada de generación en generación, fortaleciendo la identidad cultural y espiritual del país. A lo largo de los siglos, los emperadores etíopes han reivindicado su descendencia de Menelik, utilizando esta conexión para legitimar su autoridad y liderazgo. Este linaje ha sido una fuente de orgullo nacional y ha jugado un papel crucial en la cohesión y la continuidad de la tradición etíope. La influencia de Menelik también se puede ver en la estructura y organización de la Iglesia Ortodoxa etíope. La Iglesia ha mantenido la custodia del Arca de la Alianza, asegurando su protección y veneración. Esta custodia ha sido un símbolo de la fe inquebrantable y la devoción del pueblo etíope, y ha fortalecido el papel de la Iglesia en la vida religiosa y cultural del país. En 2012, estudios genéticos arrojaron nueva luz sobre la historia antigua de Etiopía y sus conexiones con el resto del mundo. Los análisis de ADN revelaron que la población etíope tiene rastros de ascendencia de pueblos del Medio Oriente, lo que apoya las narrativas tradicionales sobre los viajes de la reina de Saba y su encuentro con el rey Salomón. Estas evidencias genéticas proporcionan una base científica para las historias transmitidas a lo largo de los siglos. Los estudios encontraron que ciertos grupos de etíopes tienen una mezcla genética que sugiere una migración desde Israel o Siria hace unos 3000 años. Este hallazgo coincide con la época en que se dice que la reina de Saba gobernó y visitó Jerusalén. La presencia de estos marcadores genéticos refuerza la idea de que hubo un intercambio significativo. Hermanos míos, entre Etiopía estamos viviendo las regiones circundantes en la antigüedad. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la Iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Estas evidencias también apoyan la teoría de que el Arca de la Alianza fue trasladada a Etiopía por Menelik. La mezcla de genes y la continuidad de las tradiciones religiosas sugieren que estos eventos tuvieron un impacto duradero en la población y la cultura etíope. Los estudios genéticos proporcionan una nueva perspectiva sobre la historia antigua de Etiopía, conectando las leyendas con datos científicos tangibles. La investigación genética ha abierto nuevas puertas para entender la compleja historia de Etiopía y sus conexiones con el resto del mundo. Estos hallazgos no solo validan las narrativas tradicionales, sino que también subrayan la importancia de la genética en la reconstrucción de la historia antigua. La mezcla de evidencias científicas y tradiciones orales crea un cuadro más completo y rico de la herencia etíope, destacando la profundidad y la diversidad de su historia.
A pesar de su rica historia y contenido único, la Biblia etíope ha sido desacreditada y excluida del canon cristiano aceptado por muchas tradiciones. Esta exclusión se debe en parte a la inclusión de textos adicionales conocidos como pseudoepígrafes. Estos textos, atribuidos falsamente a figuras bíblicas, han sido una fuente de controversia y escepticismo entre los teólogos y estudiosos cristianos. Los pseudoepígrafes son obras que se atribuyen a autores que no son los verdaderos, a menudo presentando narrativas que difieren de los textos canónicos. Este hecho ha llevado a muchas tradiciones cristianas a considerar estos textos como no auténticos o no inspirados divinamente. La presencia de estos libros en la Biblia etíope ha sido una de las razones principales de su exclusión del canon aceptado. La desacreditación de la Biblia etíope también puede atribuirse a factores históricos y políticos. Durante los primeros siglos del cristianismo, las decisiones sobre qué libros incluir en el canon fueron influenciadas por consideraciones teológicas y de poder. Los textos que no encajaban con la narrativa preferida por los líderes de la Iglesia fueron excluidos, y algunos fueron incluso destruidos. La Biblia etíope, con su conjunto único de textos, no se alineaba con estas decisiones y por lo tanto fue marginada. A pesar de estos desafíos, la Biblia etíope ha perdurado y sigue siendo venerada en Etiopía. La Iglesia Ortodoxa etíope ha mantenido estos textos como parte integral de su tradición religiosa, destacando su importancia y valor espiritual. Esta persistencia en la preservación y el respeto por la Biblia etíope subraya la devoción del pueblo etíope a su herencia espiritual, a pesar de la falta de reconocimiento por parte de otras tradiciones cristianas. La Biblia, tal como la conocemos hoy, no siempre ha sido la misma. A lo largo de los siglos ha habido muchas versiones diferentes de la Biblia, cada una con su propio conjunto de libros y traducciones. Este proceso de evolución y cambio ha sido influenciado por factores históricos, teológicos y políticos, lo que ha llevado a la creación de múltiples cánones y versiones del texto sagrado. Inicialmente, los textos bíblicos fueron escritos en hebreo, griego y arameo antes de ser traducidos a otros idiomas. La primera traducción importante fue la Vulgata, realizada por San Jerónimo alrededor del año 400. Esta versión en latín se convirtió en la Biblia oficial de la Iglesia Católica y constaba de 27 libros del Nuevo Testamento y 39 del Antiguo Testamento. La Vulgata fue una de las muchas versiones que existían en ese momento, cada una con variaciones en su contenido y traducción. Durante los primeros siglos del cristianismo, hubo numerosos concilios y reuniones para decidir qué libros debían incluirse en el canon oficial. Los concilios de Nicea en el 325 y de Constantinopla en el 381 fueron fundamentales en este proceso. Los líderes de la Iglesia establecieron criterios específicos para determinar qué textos serían considerados inspirados divinamente y por lo tanto parte del canon. Estos criterios incluían la autoría apostólica y la coherencia con las enseñanzas cristianas. A lo largo del tiempo, la Biblia ha seguido evolucionando, con nuevas traducciones y versiones que reflejan diferentes contextos culturales y teológicos. La Biblia King James, publicada en 1611, es uno de los ejemplos más conocidos de esta evolución. Esta versión fue creada para resolver diferencias religiosas y proporcionar una traducción autorizada del texto sagrado. Sin embargo, la Biblia etíope, con su conjunto único de textos, ofrece una perspectiva diferente y más inclusiva de las narrativas bíblicas, destacando la diversidad y la riqueza de la tradición cristiana. San Jerónimo, uno de los eruditos más importantes de la antigüedad, jugó un papel crucial en la historia de la Biblia al traducirla al latín. Su obra,
conocida como la Vulgata, se convirtió en la versión oficial de la Biblia para la Iglesia Católica durante más de 1000 años. Esta traducción fue fundamental para la estandarización del texto bíblico en Occidente y para su difusión entre los fieles. Jerónimo comenzó su trabajo de traducción en el año 382 bajo la dirección del Papa Dámaso I. Su objetivo era proporcionar una versión del texto sagrado que fuera fiel a los manuscritos hebreos y griegos originales y que pudiera ser entendida por los hablantes de latín. La Vulgata incluyó tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y su precisión y erudición la convirtieron en una de las traducciones más respetadas de la historia. La Vulgata no solo fue una traducción, sino también una compilación de los textos bíblicos que se consideraban canónicos en ese momento. San Jerónimo utilizó su vasto conocimiento de las lenguas antiguas y su acceso a diversos manuscritos para crear una versión del texto que reflejara las enseñanzas cristianas de manera coherente y precisa. Esta versión estableció un estándar que influenció las traducciones posteriores de la Biblia. A pesar de su importancia, la Vulgata también fue objeto de controversia. Algunas de las decisiones de Jerónimo sobre qué libros incluir y cómo traducir ciertos pasajes fueron debatidas por otros teólogos y líderes de la Iglesia. Sin embargo, su obra ha perdurado y sigue siendo una referencia clave para los estudiosos de la Biblia. La Vulgata de San Jerónimo es un testimonio de la dedicación y el esfuerzo por preservar y transmitir las Escrituras Sagradas de manera precisa y accesible. Los concilios de Nicea, 325 d.C., y Constantinopla, 381 d.C., fueron eventos cruciales en la historia del cristianismo, marcando decisiones importantes sobre qué textos serían incluidos en el canon bíblico. Estos concilios reunieron a líderes de la Iglesia de todo el mundo cristiano para debatir y definir las doctrinas clave de la fe y establecer un conjunto uniforme de escrituras sagradas. El Concilio de Nicea fue convocado por el emperador Constantino en un esfuerzo por unificar la Iglesia y resolver disputas teológicas que amenazaban con dividirla. Uno de los principales resultados del concilio fue la creación del Credo Niceno, que estableció las creencias fundamentales del cristianismo. Además, el concilio comenzó a abordar la cuestión del canon bíblico, sentando las bases para las decisiones futuras sobre qué libros serían considerados sagrados. En el Concilio de Constantinopla, los líderes de la Iglesia continuaron el trabajo iniciado en Nicea, refinando y expandiendo el credo niceno y tomando decisiones adicionales sobre el canon. Este concilio fue crucial para definir la naturaleza del Espíritu Santo y clarificar la doctrina de la Trinidad. Las discusiones sobre los textos bíblicos se centraron en asegurar que solo aquellos libros que fueran consistentes con las enseñanzas apostólicas y la doctrina cristiana fueran incluidos en el canon oficial. Estos concilios tuvieron un impacto duradero en la formación de la Biblia tal como la conocemos hoy. Las decisiones tomadas en Nicea y Constantinopla excluyeron muchos textos que no cumplían con los criterios establecidos, incluidos algunos que se encuentran en la Biblia etíope. Este proceso de selección y exclusión ayudó a crear una versión más uniforme de la Biblia, aunque también dejó fuera una riqueza de textos que podrían haber proporcionado perspectivas adicionales sobre la fe cristiana. La Biblia King James, publicada en 1611, es una de las traducciones más influyentes y reconocidas de la Biblia en inglés. Su creación fue motivada por el deseo del rey Jaime I de Inglaterra de tener una versión unificada y autorizada de las Escrituras que resolviera las diferencias entre las diversas traducciones existentes en ese momento. Esta versión de la Biblia ha tenido un impacto profundo en la literatura, la cultura y la religión de habla inglesa.
El proceso de creación de la Biblia King James fue meticuloso y colaborativo. El rey Jaime I convocó a 47 eruditos divididos en 6 comités para trabajar en la traducción. Estos eruditos utilizaron una variedad de fuentes, incluidas las versiones hebreas y griegas originales, así como otras traducciones existentes, para crear una versión que fuera precisa y accesible. El objetivo era producir una traducción que fuera fiel a los textos originales y que pudiera ser entendida por el público en general. La Biblia King James se destaca no solo por su precisión, sino también por su belleza literaria. El lenguaje poético y majestuoso de esta traducción ha resonado a lo largo de los siglos, convirtiéndose en una referencia tanto religiosa como cultural. Su influencia se puede ver en la literatura, la música y el discurso público, donde muchas de sus frases y pasajes se han integrado en el habla cotidiana. A pesar de su éxito y popularidad, la Biblia King James también ha sido objeto de crítica y debate. Algunas decisiones de traducción y la exclusión de ciertos libros han sido cuestionadas por estudiosos y teólogos. Sin embargo, sigue siendo una de las versiones más respetadas y utilizadas de la Biblia. La Biblia King James refleja un momento clave en la historia de la traducción bíblica y la búsqueda de una versión unificada y autorizada del texto sagrado. La traducción de la Biblia al latín por San Jerónimo, conocida como la Vulgata, fue un hito en la historia del cristianismo. Esta obra monumental, completada alrededor del año 405, se convirtió en la versión oficial de la Biblia para la Iglesia Católica durante más de 1000 años. La Vulgata no solo unificó las diversas traducciones existentes, sino que también estableció un estándar para futuras traducciones bíblicas. San Jerónimo comenzó su labor de traducción bajo el mandato del Papa Dámaso I. Su objetivo era crear una versión de la Biblia que fuera fiel a los manuscritos originales en hebreo y griego. Para ello, Jerónimo se retiró a Belén, donde dedicó años a estudiar y comparar diferentes textos. Su enfoque meticuloso y erudito resultó en una traducción que combinaba precisión académica con claridad y accesibilidad para los hablantes de latín. La Vulgata incluye todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, así como algunos textos que no están presentes en el canon hebreo. Esta inclusión de libros adicionales, conocidos como deuterocanónicos, refleja las complejidades y debates en torno a qué textos debían ser considerados sagrados. La decisión de incluir estos textos tuvo un impacto duradero en la tradición bíblica y en cómo se perciben las escrituras sagradas en diferentes ramas del cristianismo. El legado de la Vulgata es profundo. Esta traducción no solo facilitó la difusión de la Biblia en el mundo occidental, sino que también influyó en la teología, la liturgia y la educación. La Vulgata sirvió como base para muchas traducciones posteriores y sigue siendo una referencia clave para los estudiosos de la Biblia. El trabajo de San Jerónimo es un testimonio de la importancia de la traducción precisa y la dedicación a preservar la integridad de las escrituras sagradas. Los libros apócrifos y pseudoepígrafes son textos que no forman parte del canon bíblico aceptado por la mayoría de las tradiciones cristianas. Estos libros, aunque valiosos para entender la diversidad de pensamiento y creencias en la antigüedad, han sido objeto de debate y controversia durante siglos. La Biblia etíope incluye varios de estos textos, lo que la distingue de otras versiones de la Biblia. Los libros apócrifos son aquellos que fueron escritos durante el periodo intertestamentario, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estos textos, como Tobías, Judith y los Macabeos, se consideran inspiradores y útiles para la enseñanza, pero no han sido aceptados universalmente como parte del canon sagrado.
En cambio, los pseudoepígrafes son obras que se atribuyen falsamente a figuras bíblicas prominentes, como Enoc o Moisés, y a menudo contienen narrativas y enseñanzas que difieren de las doctrinas establecidas. La inclusión de estos textos en la Biblia etíope refleja una tradición más inclusiva y diversa de las escrituras sagradas. El libro de Enoc, por ejemplo, proporciona detalles adicionales sobre la caída de los ángeles y el juicio de Dios, temas apenas mencionados en el canon tradicional. Estos textos ofrecen perspectivas únicas y enriquecen la comprensión de la teología y la cosmología bíblicas. Sin embargo, la aceptación de los apócrifos y pseudoepígrafes ha sido una fuente de conflicto. Muchos líderes de la Iglesia primitiva consideraron que estos textos no eran divinamente inspirados y por lo tanto no debían incluirse en el canon. Esta exclusión ha llevado a una percepción de estos textos como secundarios o menos auténticos. A pesar de esto, la Biblia etíope continúa venerando estos libros, subrayando la diversidad y la riqueza de la tradición cristiana etíope y su compromiso con una visión más amplia de las escrituras sagradas. La exclusión de ciertos textos de la Biblia ha sido una decisión contenciosa y cargada de implicaciones teológicas y políticas. Durante los primeros siglos del cristianismo, los líderes de la Iglesia se enfrentaron al desafío de definir un canon que reflejara con precisión las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles. Esta tarea no solo involucraba discernimiento espiritual, sino también decisiones estratégicas que influirían en la unidad y la ortodoxia de la fe cristiana. Los concilios de Nicea y Constantinopla fueron eventos clave en este proceso de selección. Los líderes de la Iglesia establecieron criterios específicos para determinar qué libros debían ser incluidos en el canon. Estos criterios incluían la autoría apostólica, la coherencia doctrinal y la aceptación general entre las comunidades cristianas. Sin embargo, este proceso también implicaba la exclusión de textos que no cumplían con estos estándares, independientemente de su popularidad o valor espiritual. La exclusión de ciertos textos, como los apócrifos y pseudoepígrafes, ha sido un tema de debate durante siglos. Muchos de estos textos ofrecían narrativas y enseñanzas alternativas que no siempre se alineaban con las doctrinas establecidas. Los líderes de la Iglesia temían que la inclusión de estos textos pudiera causar confusión y división entre los creyentes. Como resultado, se tomó la decisión de excluirlos del canon oficial, aunque continuaron siendo leídos y venerados en algunas tradiciones. La controversia en torno a la exclusión de textos destaca las complejidades y desafíos en la formación del canon bíblico. Esta decisión no solo reflejaba preocupaciones teológicas, sino también consideraciones prácticas sobre cómo mantener la unidad y la pureza de la fe. A pesar de la exclusión, muchos de estos textos han sobrevivido y continúan siendo estudiados y apreciados por su valor histórico y espiritual. La Biblia etíope, con su inclusión de estos textos, ofrece una perspectiva única sobre la diversidad y la riqueza de la tradición cristiana primitiva. La Biblia etíope es única no solo por su contenido, sino también por su estructura y los diferentes cánones que la componen. A lo largo de los siglos, la Iglesia Ortodoxa etíope ha mantenido dos versiones distintas del canon bíblico, uno amplio y otro estrecho. Esta dualidad refleja la diversidad y la profundidad de la tradición religiosa etíope, así como las diferencias internas sobre qué textos deben ser considerados sagrados. El canon amplio de la Biblia etíope incluye 81 libros, abarcando tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, así como varios textos adicionales no presentes en otras tradiciones cristianas.
Entre estos textos se encuentran el libro de Enoc, los Jubileos y los 3 libros de Macabeos, entre otros. Este canon más inclusivo ofrece una visión más rica y diversa de las escrituras sagradas, proporcionando detalles y contextos adicionales sobre las historias bíblicas. Por otro lado, el canon estrecho, que fue proclamado oficialmente por el emperador Haile Selassie en el siglo XX, consta de 72 libros. Esta versión más restringida excluye algunos de los textos adicionales presentes en el canon amplio, enfocándose en los libros que se consideran más centrales y fundamentales para la fe cristiana. La creación de este canon estrecho refleja un esfuerzo por armonizar las escrituras sagradas con las tradiciones más ampliamente aceptadas en otras ramas del cristianismo. La coexistencia de estos 2 cánones en la tradición etíope subraya la flexibilidad y la inclusión que caracterizan a la Iglesia Ortodoxa etíope. Esta dualidad permite a los fieles explorar una amplia gama de textos sagrados y obtener una comprensión más profunda y completa de la fe. Al mismo tiempo, resalta las diferencias internas y los debates sobre qué textos deben ser considerados canónicos, una cuestión que ha sido central en la historia de la formación de la Biblia. El emperador Haile Selassie, una de las figuras más emblemáticas de la historia etíope moderna, desempeñó un papel crucial en la consolidación y promoción de la Biblia etíope. Durante su reinado, Selassie trabajó incansablemente para fortalecer la Iglesia Ortodoxa etíope y preservar su rica herencia espiritual y cultural. Su influencia y decisiones han dejado una marca duradera en la historia de la Biblia etíope.